Ahí está el título de nuestro tema: Jerusalén, copa y piedra pesada. Así dice en Zacarías capítulo 12. Vamos allí a considerar los versículos de allí. El primer versículo de Zacarías capítulo 12, lo analizamos, lo desglosamos. Dice, número 1, profecía acerca de Israel. Israel es el centro de la historia del universo. Así quiso Dios hacerlo, y así Israel, lo que suceda en Israel, lo que le pasa a Israel, nos afecta a nosotros, porque Dios así lo hizo. Hay gente que lo acepte o no lo acepte, esto así es. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, así es. Nadie se puede oponer a esto, y aunque lo hagan, a Dios no lo afecta, porque Dios es el soberano y se va a hacer la voluntad del Señor. Dice allí el versículo, ¿verdad? Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Nosotros vemos cómo en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Salvador es para el mundo, no solo para Israel, para el mundo. Entonces aquí vemos el efecto, la trascendencia del pueblo de Israel. El Salvador del mundo es israelita. También lo vemos todo esto con nuestro Señor Jesucristo, cómo se divide la historia con nuestro Señor Jesucristo. Los libros cambiaron de Cristo para acá. La historia dice, cuando leemos un libro, dice antes de Cristo, tantos años antes de Cristo, tantos años después de Cristo. ¿Por qué no se dice tantos años antes de Buda, tantos años después de Buda? Entonces, para que veamos la importancia, el valor, ¿verdad? Y así nosotros podemos ver los personajes, porque nuestro Señor Jesucristo tiene peso. El pueblo de Israel tiene peso porque Dios así lo quiso que fuera. Número 2. Dice el texto, dice la palabra del Señor Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra. Dios es el creador. Aunque en algunas versiones de la Escritura dice Yahweh, dice Yahvé, en nuestra versión 60 dice Jehová. ¿Qué significa ese nombre? Significa el yo soy. Yo soy el que ha sido en el pasado, en el presente y será en el futuro. El gran yo soy, el que siempre será. Dice el que extiende los cielos y funda la tierra. Y hay más textos bíblicos que nos hablan, como por ejemplo el Salmo 19, del 1 al 4. Dice, recuerden el Salmo que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El cielo no apareció como producto de la casualidad. El cielo tiene un autor, y ese autor que va de los ejércitos. Él lo creó, Él lo hizo. Número 3. Y aquí nos dice el texto, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra. Y otra cosa, otro dato muy interesante,
y forma el espíritu del hombre dentro de él. ¿Quién es el que forma el espíritu del hombre? Dice aquí, Dios forma el espíritu del hombre dentro del hombre, cuando se está formando en el vientre, cuando se está gestando. Aquí hay un misterio. ¿En qué momento el espíritu se forma dentro del hombre, verdad? Es algo maravilloso, pero lo cierto es que Dios lo hace. Si Dios no le diera ese soplo de vida, el hombre el niño no nacería vivo, nacería muerto. Qué tremendo, qué maravilla, qué maravilloso. Y concuerda con Génesis 2:7, que sopló en su aliento el soplo de vida y el hombre fue un alma viviente. Y hay tantos salmos, El Salmo 139, 13, del 15 al 16 dice: tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. El rey David reconoce que Dios formó al hombre, a David, en el vientre de su madre. Entonces, ¿qué entendemos con esto? Que Dios todavía sigue formando al hombre en el vientre de nuestra madre. Todavía los niños que están naciendo hasta este día, hasta esta hora, Dios los sigue formando en el vientre del hombre. ¡Qué maravilloso! No solo lo hizo en el huerto del Edén, sino que todavía a partir de ahí, hasta este momento, Dios sigue formando a los niños dentro del vientre de la madre, sigue creando. Y sigue diciendo el rey David: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¡Qué maravilloso! Ahora, Jeremías 1:5 nos dice más. Cuando leemos Jeremías 1:5 dice: antes que te formase en el vientre te conocí. Dice Jeremías, antes que te formase, no tiene ese después, porque entonces diría te formases, sino dice antes que te formase. Dios formando a Jeremías en el vientre de la madre. Antes que, dice Dios, antes que yo te formase en el vientre, te conocí. ¿Quién es el que nos forma en el vientre de nuestra madre? Dios. Él es el primero que nos conoce antes que el padre y la madre. Bueno, ahorita ya los médicos saben que para ver al niño, ¿qué es lo que se hace? A ver, para conocer a veces qué va a ser, niño o niña, pero nuestro Señor ya sabe, ¿verdad? Él es el primero en conocernos, porque Él nos forma dentro del vientre de nuestra madre. Pero los evolucionistas quieren cubrir todo eso y dicen que el hombre no viene directo de un creador, sino que es un mono que apareció por casualidad. Y nosotros vemos pues que la evolución es una gran necedad. Nosotros tenemos un creador y ese es Jehová de los ejércitos. Pasamos a la siguiente. Y nosotros vemos lo que dice Dios. Dios ha declarado, como lo dice aquí en el versículo: si Dios lo ha dicho, se cumplirá. Nadie será capaz de impedirlo. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. En Isaías 55:11. La profecía, ¿qué queremos decir con esto? Que la profecía de Zacarías 12 se va a cumplir a su debido momento, a su debido tiempo. No sabemos el día
no sabemos el año, pero se va a cumplir. Jerusalén, copa y piedra pesada. Meditemos pues en este tema. Miren, lo que el hombre está haciendo, está jugando a ser Dios. El hombre quiere ser Dios. El diablo quiere ser Dios. El hombre quiere ser Dios. El diablo ha metido la idea en el hombre que puede ser Dios. ¿Se acuerdan cuando la serpiente le dijo a Eva, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal? Esa es la idea de los hombres todavía. Y miren lo que están haciendo. Lo que están haciendo, ¿verdad? Criaturas monstruosas. Pasamos a la siguiente. Bien, ahí está el texto que les compartía, ¿verdad? Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que le envíe a decir. La profecía bíblica se va a cumplir. Pésele a quien le pese, duélale a quien le duela, la palabra de Dios se va a cumplir. Pasamos a la siguiente. Una vez más, miren las creaciones de los humanos. ¿Qué es? A ver, ¿qué es? Por eso decíamos que los hombres están jugando, ¿qué? A ser Dios y están creyendo. Pero cuando ellos ven esa criatura, hacen eso y ven esa criatura, se sienten Dios, mira, también están creando para satisfacer su ego. Qué tremendo. Pero hay muchas más, pero solamente quise yo mostrarles algo de eso. Están mezclando las células humanas o de cualquier otro animal y están haciendo cosas terribles. Bueno, pasemos a la siguiente. Llegamos a nuestro primer punto. Jerusalén, copa para las naciones. Buscando en Google me encontré esta imagen. Hay hermanos en la red que también suben imágenes. Dice copa de vértigo. Según Zacarías 12:2, ¿verdad? Jerusalén, copa para las naciones. Pasamos a la siguiente. Y vamos contestando algunas cosas con relación a este punto. ¿Por qué Jerusalén se convierte o se convertirá en copa para las naciones? Porque Jerusalén ha sido herencia de Dios para Israel. Dios le hereda a Israel esta ciudad. Y tocó que ahorita se habló acerca del sacrificio de Isaac, ¿verdad? En nuestra lección dominical. Y vemos cómo Dios, que conoce todas las cosas, hay algo muy interesante que nosotros podemos ver a la luz de su palabra. Nosotros vemos ahí, primero de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 11. Primero de Crónicas, capítulo 11. Nosotros vemos ahí lo siguiente, de los versículos 4 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Y los moradores de Jebús dijeron a David, no entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Y David había dicho, el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe.
Entonces Joab, hijo de Sarvia, subió el primero y fue hecho jefe, general del ejército. Y David habitó en la fortaleza, y por esto la llamaron la ciudad de David. Y edificó la ciudad alrededor, desde Nilo hasta el muro, y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Por eso conquistó a Jerusalén, que primero, ¿cómo se llamó? Aquí nos dice que primero se llamó Jebús, porque era ciudad de los jebuseos. Así se llamaba Jerusalén, Jebús. Y después llegó a ser lo que ahora conocemos, Jerusalén. ¿Por qué David conquistó esta ciudad? Porque Dios le dio conquistarla. Dios se la heredó. Cuando Abraham ofreció a Isaac el sacrificio, qué interesante, había solo montes. No había gente, estaba deshabitado, pero ya en el tiempo de David ya estaba habitado y ya estaban ahí los jebuseos. Ya estaban ahí los jebuseos. Y hay un dato interesante que quiero compartirles que salió en las noticias. El pasado 22 de diciembre de 2017, las Naciones Unidas tuvieron una sesión especial de emergencia convocada por Yemen y Turquía, donde 128 países condenaron la decisión de Estados Unidos de Norteamérica sobre Jerusalén, reconociéndola como capital de Israel, donde México y Canadá se abstienen de votar. Para colmo, Estados Unidos traslada su embajada a la ciudad de Jerusalén el 14 de mayo de 1918. ¿Hace cuántos años? Resulta que ese día era el aniversario del Estado de Israel, constituido el 14 de mayo de 1948, cumpliendo 70 años. En ese tiempo cumplieron 70 años de entrar de nuevo a su territorio. ¿Cuántos años tiene ahorita? 70 más 22, 74 años que Israel volvió a ocupar su territorio. Las cosas se empeoraron a tal grado que hay una serie de protestas de los musulmanes, trayendo enfrentamiento entre los grupos de protesta y los soldados israelíes. El resultado, pues ya ha habido muertos, de lo cual culpan a los Estados Unidos y a Israel. Pasamos a la siguiente. Bueno, en segundo lugar, ¿verdad? Vemos nosotros por qué Jerusalén se convertirá en copa. Porque Jerusalén es elegida por Dios. Es elegida por Dios. Dice Dios, cuando leemos su palabra, que a ninguna ciudad en Israel eligió para que allí se edificara su templo, el templo de Dios, sino a Jerusalén, ninguna ciudad. Por eso a Jerusalén también se le llama la ciudad de Sión, porque el monte donde el templo, el primer templo que hizo Salomón, le llamaron Sión, monte Sión. Y allí se generalizó y a Jerusalén se le llama Sión. Bueno, ahí hay algunos textos que ver. Y aquí nuestra lección de ahora está relacionada, ¿verdad? Porque Dios le dice a Abraham, Génesis 22:2, le dice, ve al monte Moria, ve a un monte donde yo te diré. Y dice que él fue al monte Moriah. Y ofréceme a tu hijo en sacrificio, al que tú amas.
Y luego nosotros leemos en 2 de Crónicas, capítulo 3, lo que sucedió. 2 de Crónicas. Quiero leérselos, aquí lo tengo en el versículo 1 y 2, versículos 1 y 2. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, o Moria como algunos le pronuncian, que había sido mostrado a David, su padre. En ese monte donde Isaac fue ofrecido en sacrificio, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán, Jebuseo, porque en ese tiempo el lugar tenía dueño y era de Ornán, como dice, de Ornán, Jebuseo. Y comenzó a edificar en el mes segundo, a los 2 días del mes, en el 4º año de su reinado. Nos vamos al capítulo 6 de 2 de Crónicas, los versículos 5 y 6. Desde el día que saqué a mi pueblo, dice Dios, de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. Versículo 6. Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, o sea, el templo. Y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Esa fue la voluntad del Señor. Por eso Jerusalén, dice Dios, se llegará el día cuando Jerusalén será copa para las naciones. Qué tremendo. Entonces, y pues como traje esta diapositiva, ¿verdad? La ciudad vieja, pues ahorita se habla de una ciudad nueva de Jerusalén y se habla de una ciudad vieja, y en la ciudad vieja de Jerusalén está un muro que les recuerda el templo de Jerusalén. Muchos turistas y los israelitas rabinos van allí a hacer oración, allí en ese lugar. Hacen papelitos, sus peticiones, y las meten allí en los allí donde hay hoyitos o qué sé yo, ahí las meten. Son peticiones que le hacen a Dios, porque creen que como allí estuvo el templo, pues Dios les va a oír. Así es que si algún día tienen oportunidad de visitar a Jerusalén, pues no sé si quieren hacer lo mismo, ¿verdad? Llevar su papelito, bueno, para que Dios le oiga. Dios es maravilloso. Ok, pasamos a la siguiente. ¿Por qué más se cumple o se cumplirá Jerusalén en copa para las naciones? Por el cumplimiento de la palabra divina, porque se va a cumplir, se está cumpliendo y se va a seguir cumpliendo. Nosotros leemos ahí en Zacarías, nos vamos a leer a Zacarías en lo que dice ahí la palabra de nuestro Dios. Bueno, ya la leímos a su momento, pero para que nos acordemos lo que dice allí en nuestro texto, la palabra del Señor. Dice ahí los versículos 4 al 6. En aquel día, dice Jehová, e iré con pánico a todo caballo y con locura al jinete. Mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Eso va a suceder cuando Dios juzgue a las naciones por causa de Jerusalén. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón: tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos su Dios. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre las gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en donde
Dios hará que su pueblo Israel sea un pueblo poderoso, poderoso para las naciones. La fuerza de Israel radicará en el poder de Dios, y Dios les dará esa facultad, les dará ese poder. Dios había dicho que los israelitas iban a regresar, y eso se cumplió en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial. Pero se dice que mucho tuvo que ver la masacre que hubo pasamos a la siguiente, creo que yo tengo por ahí, de la masacre que hubo de los israelitas por parte de Adolfo Hitler. Estuvo a punto de aniquilar, de desaparecer a los israelitas. Más de 6 millones, alrededor de 6 millones o más, fueron muertos por este hombre perverso, asesino, masacrando a los israelitas. Qué cosa terrible. Y se dice que también tuvo que ver el Vaticano. Estuvieron a punto de desaparecer a los israelitas, pero Dios no permitió que eso sucediera. Si ese hombre se hubiera apoderado del mundo, hubiera matado a todos los israelitas, los hubiera aniquilado. Pero Dios no permitió, porque si eso sucede, ¿cómo se iba a cumplir su palabra que los israelitas tenían que regresar a su territorio? ¿Cómo se hubiera cumplido? Esto lo dice en Ezequiel 37, 25 y 28, así como regresaron del cautiverio de Babilonia, también Dios los hizo regresar del cautiverio de donde estaban desde el año 70, después de que Tito, Vespasiano, de Roma, el general del ejército de Roma, destruyó el templo y los israelitas se fueron a la diáspora o a la dispersión. Isaías 68 al 10. Se dice que se cumple lo que dice este siervo de Dios en el Isaías 60. Dice el versículo 8, ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Se dice que son los israelitas regresando a su territorio. Regresan en aviones de la dispersión. Y se dice que aquí cuando ellos regresan se cumple esta palabra de Isaías. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Así volaron los israelitas para volver a ocupar su territorio en 1948. Dice Dios en el versículo 9, ciertamente a mí esperarán los de la costa y los de las naves de Tarsis desde el principio para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel, que te ha glorificado. Y extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Así dice Dios en su palabra. De modo que si Hitler extermina a los israelitas, ¿cómo se iba a cumplir esta palabra? Pasamos a la siguiente. Pero el ocupar el territorio israelí no ha sido sencillo, no ha sido fácil. Porque tan pronto ellos habían regresado, comenzaron los problemas con las naciones vecinas que habitaban ahí. Y todavía hay algunas naciones vecinas, como son los palestinos, que no los quieren ahí. Pero dice que ahí hay una famosa guerra. Esta guerra se dice que también profética.
1967 me encontré esta lámina en Google y ahí están los que atacaron a Israel, Siria, Irak, Israel, Jordania, Egipto. Porque ellos no querían y no quieren a Israel. Ellos quieren y buscan su destrucción. Ahora se dice que, dice un israelita, creo que es un rabino, no recuerdo exactamente, pero él dice que Israel es un estado tan pequeñito que Israel cabe 6 veces en el país de Uruguay. Uruguay es un país pequeño. Pues dice, todavía Israel cabe 6 veces en Uruguay, un estado muy pequeñito. Pero qué potencia tiene, porque todavía las naciones que fueron derrotadas por los israelitas, todavía dicen, ¿cómo es que perdieron? El mundo se alarma y dice, ¿cómo es que Israel perdió siendo un pueblo tan pequeño, una nación tan pequeña? ¿Cómo es que ganaron la guerra? Y luego dice que la ganaron en solamente 6 días. ¿Y por qué en 6 días? Porque ellos tenían que descansar el 7º día, ¿se acuerdan? Porque el día de reposo ellos no tienen actividad, ellos lo dedican para adorar a Dios. Por eso ellos tenían que vencer a sus rivales, derrotarlos en solamente 6 días. Unos dicen, lo que pasa es que los israelitas tomaron por sorpresa a sus enemigos, pero nosotros sabemos quién ayudó a Israel. Hay testimonios. Allí en YouTube, yo vi un testimonio de un general, no recuerdo, pero da su testimonio. El que estuvo allí en la guerra. Él dice que vio ángeles resguardándolo. ¿Sí? Vio ángeles resguardándolo porque él ya estaba para ser muerto, lo iban a matar, quedó en medio de sus rivales. Pero él vio ángeles y esos rivales se retiraron, no dejaron que lo mataran. Dios intervino en esa guerra. Lo reconozca el mundo o no, Dios intervino. Porque estas naciones iban con las peores intenciones. Su intención era borrar del mapa a Israel. Esa era la intención. Y todavía en este tiempo hay naciones árabes que quieren borrar del mapa a Israel. Uno de ellos, Irán. Piensan borrar del mapa a Israel, si Dios se los permite. Sin embargo, aquí nos dice que no van a borrar del mapa a Israel. Así lo dice la palabra del Señor. Y hay otro punto muy importante, pasamos a la siguiente. Israel o Jerusalén fue hecha cuna del cristianismo. Estamos hablando de Jerusalén. Nosotros leemos en Hechos 1, 4 al 8, dice que a los israelitas o a los discípulos del Señor, dice, no se vayan de Jerusalén antes que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, entonces me seréis testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Jerusalén fue hecho capital del cristianismo y eso se le sigue reconociendo hasta la fecha. Creyentes e incrédulos reconocen que Jerusalén es la capital del cristianismo. No es Roma, es Jerusalén. Porque el Salvador no es romano, el Salvador es Jesucristo. Los romanos
El sistema papal son unos parches mal pegados, ¿eh? Que se están apropiando de algo que no les corresponde. Ahí traigo algo, ¿verdad? La guerra de los 6 días. Algo más. Conquista los altos del Golán, la península de Sinaí, Gaza y Cisjordania y parte de Jerusalén. Ojo, dice parte de qué? De Jerusalén. Todavía no se apodera totalmente de Jerusalén. Por eso no han edificado el tercer templo, porque el lugar donde se dice que edificó Salomón el primero y donde se edificó el segundo templo está ocupado por los musulmanes, por los palestinos. Allí está la mezquita de Omar, el domo de la roca. Ahora, ¿cuándo los musulmanes van a ceder eso? ¿Cuándo? ¿Por medio de un tratado o por medio de una guerra sangrienta? ¿Sí? Los israelitas dicen, tenemos que recuperar nuestro lugar porque no queremos edificar en otro lado, sino donde tuvo el primer templo que hizo Salomón, Zorobabel, y ahí se tiene que hacer el tercer templo. Pasamos a la siguiente. Es un hecho. El tercer templo se va a edificar. Lo quieran o no quieran los musulmanes. O hay un tratado o hay una alianza, pero el tercer templo se va a edificar porque está profetizado que se va a hacer. Ahorita ya hay una alianza que quieren formar una sola religión a nivel mundial. Y allá andan metiendo las narices, no podía faltar el jefe de la Iglesia Católica en Roma, reuniéndose con los musulmanes. Quieren haciendo una alianza. Ese tercer templo se va a edificar. ¿Saben por qué? Porque está profetizado que así será. Eso lo dice Daniel 11:31, Mateo 24:13 y 14. Dice que habrá una abominación desoladora. Dice Daniel y dice Mateo que va a haber una abominación desoladora. ¿Y saben cuál es esa abominación desoladora? Cuando el anticristo, no el Mesías que esperan los israelitas, ese Mesías va a ser anticristo. El que esperan los israelitas ahora en este tiempo. Y ese anticristo los va a engañar y ese lo van a sentar, se va a sentar en el tercer templo que van a edificar. Y esa va a ser la abominación desoladora que habla Daniel y que habló el Señor Jesucristo en Mateo, como lo dice allí en Mateo 24:13 y 14. Quiero leer lo que dice Mateo, porque Mateo dice lo que Daniel refiere hace muchos siglos. Y hace 2000 años prácticamente también lo dijo el Señor Jesucristo. Que dice aquí en 24:13 y 14, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí nos habla del propósito del evangelio. Pero seguimos más adelante y vamos a ver aquí en Mateo 24:21, porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Se dice que es lo que Daniel nos habla de la abominación desoladora. Bien, ahora
vemos en 2 Tesalonicenses 2:4. Esto lo sabía el apóstol Pablo. Deben saberlo los israelitas de este tiempo, pero qué triste. Los rabinos no les interesa. Ellos quieren al falso, a un Mesías falso, porque su Mesías ya vino. Pero ellos no lo han aceptado, no lo aceptan, y ellos van a ser sorprendidos por el falso Mesías. 2 Tesalonicenses 2:4 nos dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Ese es el anticristo, o es objeto de culto, tanto que se sienta en donde, en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Va a decir: yo soy el Dios que ustedes esperan, aquí estoy. Por eso se dice que el anticristo va a ser judío, de sangre judía, porque solamente así lo van a aceptar, que es el Mesías, y lo van a aceptar, y él se va a sentar en el templo. Por eso el templo tiene que estar, ¿qué? Construido. Y ahorita Israel anda negociando para poder construir ese templo. Hay noticias y algunos dicen que ya se está edificando, pero todavía no hay nada concreto. Lo cierto es que se va a edificar. Pasamos a la siguiente. Ahí se va a construir entonces el tercer templo. ¿Y cómo tiene de importancia Jerusalén en la profecía bíblica? En segundo lugar, porque eso es lo que nos habla este capítulo, Jerusalén, piedra pesada para las naciones. Vamos ahí a ir a Zacarías capítulo 12. Jerusalén será hecha copa y piedra pesada. Así está escrito, y se va a cumplir, como se os he venido diciendo, no porque yo lo diga, sino porque lo dice Dios por medio de su palabra. Dice el versículo 3 de Zacarías: y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada, dice, a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra, que dice aquí, se juntarán contra ella, contra Jerusalén. ¿Qué pasaría si en este momento Israel se toma la atribución de quitar, de destruir ese domo de la roca? ¿Qué pasaría si se atreve en este momento, sin un tratado, sin ninguna alianza, simplemente rodean allí y sacan a todos los que cuidan allí, comienzan? ¿Qué pasaría? ¿Se cumpliría lo que dice aquí? La OTAN, ¿se imaginan? Contra Israel por haber hecho eso. No solo la OTAN, también la alianza de Rusia y todos sus aliados. ¿Se imaginan? Si todos esos se juntan contra Jerusalén, contra Israel, ¿qué puede hacer Israel contra tantas naciones? Potencias mundiales. ¿Qué puede hacer? Bueno, Israel solo no puede hacer nada, pero nos dice aquí que Dios va a salvar a Jerusalén, va a salvar a Israel. El Señor va a intervenir con poder en una forma patente, porque los israelitas, cuando se llegue ese día, verdaderamente van a clamar a Dios con todo su corazón, van a confesar sus pecados a Dios, y ¿saben qué? Van a aceptar que el Mesías primero, del primer siglo, ese era su Mesías, y que todo lo demás ha sido falso.
van a clamar a Dios. ¿Y saben qué? Dice aquí el texto que Dios les oirá. Que Dios les va a oír. Y esto es lo que nos dice. Pasamos a la siguiente. Dios herirá con ceguera a todo caballo. Dice el versículo 4 de Zacarías 12. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos. Quiere decir que Dios tendrá misericordia de su pueblo y les oirá. Y a todo caballo de los pueblos, dice, heriré con ceguera. Pero aquí alguien podría decir, sí, pero aquí dice caballo, pero ahora no son caballos. Ahora son carros blindados, ahora son diferentes, pues lo que sea, Dios dice que va a frustrar a todas esas armas, y el Señor tiene poder para frustrar todo ejército que sea y su pueblo ganar la batalla. Porque así dice, así está escrito. Él puede obrar para que los aviones no funcionen. Él puede obrar para que todo carro de guerra, todo armamento sea frustrado y sean nada delante de él. Porque Dios tiene poder. Y si Él lo dice, es que así será. Pasamos a la siguiente. ¿Qué nos dice el texto? Dios fortalecerá a los capitanes para salvación. ¿Cómo los va a fortalecer? Bueno, vamos a ir a Zacarías 12, 5 al 9. Aquí está, en Zacarías 12, 5 al 9. Y los capitanes de Judá dirán en sus corazones, o en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. Es decir, se fortalecerán en Dios, no en sí mismos, sino en Dios. Dice aquí, tienen fuerza, dice, en Jehová Dios, porque Dios está con nosotros. Vamos a la batalla, vamos a triunfar. En el versículo 6, en aquel día dice, pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego. Y yo recuerdo el caso de Sansón, cómo Sansón destruyó a los sembradíos de los filisteos. ¿Cómo? ¿De qué manera? Bien astuto que fue Sansón, porque dice que cazó zorras. ¿Cómo él tuvo la habilidad, la destreza de agarrar tantas zorras, 300 zorras? ¿Alguien se acuerda? 300 zorras. Y dice que puso una antorcha, amarró la antorcha con las colas, las dos colas de las zorras, y las deja y las suelta. Imagínense esas zorras con la lumbre, con el fuego, y aparte no podían separarse. Pues ¿qué hicieron? Que se metían entre el trigo para tratar de apagar ese fuego, y no sabían que en lugar de apagar, más prendían. Qué tremendo. Así dice Dios en su palabra. Y pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego. Cuidado. Y como antorchas ardiendo entre gavillas. Me recordó esto. Y consumirán, dice aquí, a diestra y a siniestra, es decir, a la derecha, a la izquierda, y van a ser unos gigantes en la batalla. Porque Dios así lo va a hacer. Y dice aquí, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Así lo dice Dios. Pasemos a la siguiente.
Bien, ahora pensemos en la cuestión bélica. Se dice que Israel es una potencia en tecnología. Israel tiene poco tiempo de haberse formado. ¿Cuántos ahorita sacamos la cuenta? 74 años. Pero en esos 74 años ellos han logrado desarrollar lo que ningún país ha logrado en poco tiempo. Son una potencia en armamento. Tienen las armas más temibles para usarlas en un momento dado en contra de sus enemigos para defender su territorio. ¿Quién les ha dado esa facultad? ¿Quién les ha dado esa capacidad? Nosotros sabemos, Dios. Solo Dios lo ha hecho. Solo Dios lo ha hecho. Pasemos a lo siguiente. Y esta imagen pues fue capturada por, dice Noticia del Fin, Israel, el más poderoso en armas letales. Qué tremendo. Porque así está escrito. Dios dice, fortaleceré a los capitanes. Se fortalecerán en Dios. Serán valerosos, poderosos, como lo dice el texto. Porque Dios lo hará. Dios lo hará. Porque no hay imposibles para Dios. Pero hay algo que me llama mucho la atención. Dios dice, Dios derramará espíritu de gracia y de oración. Vamos aquí al 12:10. Al 12:10. Dice la palabra de Dios, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y ojo, vea el texto, dice, y mirarán a mí, dice Dios. ¿A quién traspasaron? ¿A quién traspasaron los israelitas en el primer siglo? ¿A quién están traspasando en este momento con rechazar lo que el Mesías no ha venido y que está por venir y que está por manifestarse Israel? Lo siguen traspasando. Pero aquí dice, y mirarán a mí. Y dice aquí, ¿a quién traspasaron? Se van a arrepentir de su pecado. Se van a rendir verdaderamente a Dios y van a reconocer que han rechazado a su Mesías que vino y fue muerto en la cruz del Calvario. Y dice aquí, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Así van a llorar, quebrantados, compungidos en espíritu, van a reconocer a Dios. Porque lo que viene va a ser terrible, aunque Dios les va a ayudar, pero ellos se van a ver angustiados en una angustia terrible. ¿Se imaginan? Todas las naciones en contra de ellos, a punto de destruirlos. No les va a quedar otra alternativa más que buscar a Dios con toda su alma, con todo su corazón. Y por eso dice Dios, miraré. Mas sobre la casa de Jehová, dice el versículo 4, abriré mis ojos y tendrá misericordia de su pueblo. Y aquí dice, llorarán como se llora por hijo unigénito, es decir, estarán tan quebrantados en su espíritu, rendidos ante Dios, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito que está enfermo. Qué tremendo. Pasamos a la siguiente. Allí está prometido, ¿verdad?, que Dios derramará espíritu de gracia y de oración. Y esto que están haciendo es un poco de lo que vendrá, ¿verdad? Porque dice que ahí en el muro de los lamentos se reúnen y oran a Dios. De todos esos que se reúnen allí, algunos lo hacen realmente de corazón. Ustedes y yo sabemos.
que cuando buscamos a Dios de corazón, Dios nos oye, Dios se manifiesta. Pasamos a lo siguiente. El Señor, una buena noticia para los creyentes, el Señor Jesucristo será aceptado como Salvador. Finalmente será aceptado como el Salvador. El versículo 11 de este capítulo 12. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón, en el valle de Megiddo. El valle de Megiddo me recuerda o nos recuerda un campo de batalla, un campo de guerra. ¿Qué hay en una guerra? En una guerra hay peligro de muerte, hay muertos, hay algo terrible. Realmente no hay palabras para descifrar, ¿verdad?, todo este dolor cuando hay guerra. Se pierde la paz, se pierde la tranquilidad, se escasean los alimentos, no se puede trabajar y es algo muy terrible, y esto es lo que nos dice aquí la palabra del Señor. Y la tierra, dice aquí, lamentará, así se pondrá ese día, esos días. Cada linaje parte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí. Versículo 13, los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí, y los descendientes de Semeí por sí, y sus mujeres por sí. Todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. Habrá quebranto y dolor, una cosa terrible. Se llegará a ese día. Me encontré esta lámina. Dice aquí, a través de la historia de Israel, han sido los profetas, los sacerdotes y los reyes los que con frecuencia hicieron descarriar a la nación. Cuando decimos David, no él, sino más bien sus descendientes, pero los incrédulos, porque hubo reyes temerosos de Dios, pero hubo reyes incrédulos. Cuando nos referimos a los profetas, no Natán, sino más bien al linaje de los profetas, pero no los profetas, los siervos de Dios, sino los falsos profetas, porque hubo falsos profetas. Cuando decimos Leví, los sacerdotes, no que todo el linaje de Leví, sino más bien sacerdotes que se corrompieron. A eso se refiere. A eso se refiere. Y el lamento aquí vendrá de todos aquellos que se rebelaron contra Dios, pero que se llegará el momento que estarán quebrantados y arrepentidos por haber pecado en gran manera contra Dios. Y Dios los perdonará y Dios les promete una gran victoria. Estamos terminando. Están en lo siguiente. Finalmente, miren, parece que cuando Donald Trump dijo, para mí la capital de Israel es Jerusalén, en ese tiempo estaba gobernando Benjamín Netanyahu. E iba un plan con el yerno de Donald Trump. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de este muchacho? Él estaba proyectándose para hacer una paz de tal manera que avanzar en esas negociaciones y lograr que hubiera paz entre Israel y los palestinos para que se ocupara el lugar del templo para construir ese tercer templo. Dejaron de gobernar, pero ahora será casualidad. Dicen que Donald Trump está a punto de tomar el poder nuevamente.
Y otra cosa, Benjamín Netanyahu también ya ganó las elecciones. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pasemos a la siguiente. Estos fueron los disturbios que hubo cuando Donald Trump dijo: para mí la capital de Jerusalén de Israel es Jerusalén. Porque, como ustedes y yo sabemos, las Naciones Unidas dicen es Tel Aviv, pero ellos dicen, dice Donald Trump, es Jerusalén, y traslada su embajada a Jerusalén, que es la capital según él. Y hubo disturbios. Adelante hay otro. Y en esos disturbios pues hubo incendios y hubo pérdidas humanas que lamentar. Así está la situación. Pasamos a la siguiente. No sé si hay otra. Ya no, ya es la otra. Bien. ¿En qué nos afecta a nosotros el día que surja el anticristo? ¿En qué nos afecta y se venga esa gran tribulación? Algunos hermanos dicen, la iglesia se va antes de la gran tribulación. Pero ¿qué tal si nos toca pasar por la gran tribulación? Esto nos va a afectar fuertemente también a los cristianos. Es más, estas nuevas leyes que ya están surgiendo, esta religión única mundial, el que no se quiera adherir a la única religión mundial, ¿sí? Yo no lo deseo, pero va a haber represalias. Aquí se está dejando ver que ya va a comenzar a haber persecución. Esto de que haya matrimonios igualitarios del mismo sexo, esto va a generar persecución en contra del cristianismo. Para allá va todo. Las leyes se están haciendo en contra del cristianismo auténtico y verdadero. Quizá haya incrédulos que digan, pues a mí nada me va ni me viene, porque eso es cosa de los cristianos. Hasta creen que nada más a nosotros, porque ellos, si mueren sin Cristo, se van a la condenación eterna. Si nosotros llegáramos a morir en esta crisis que está por venir, nosotros nos vamos con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero ¿qué de nuestros familiares que no tienen a Cristo? Oremos por nuestros familiares para que Dios haga algo con ellos y para que Dios los salve y para que ellos tengan la misma esperanza que nosotros tenemos. Si tenemos amistades, si tenemos conocidos, hablemosles del Señor. Que algunos se burlan, que se burlen. Si en un momento dado ellos nos rechazan con blasfemias y con cosas que nos ofendan, bueno, en un momento dado no aleguemos con ellos, porque Pablo le dice a Timoteo, evite las cuestiones necias. Pero además el Señor Jesús nos dijo, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos. ¿Sí? Entonces, si la gente al hablarle, en lugar de que se rinde y que se entregue, pues cerremos ahí nuestro diálogo, que el Señor le bendiga, nos retiramos en paz y allá ellos, ¿verdad? Allá. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Señor Santo, bendecimos a Israel, porque es un pueblo bendito, porque tu palabra dijo a Abraham, te bendeciré y bendeciré al que te bendijere y al que te maldijere maldeciré. Nosotros pues, Señor, bendecimos a Israel, porque tu pueblo de Israel es bendito, porque nuestro Mesías, el Salvador, vino de Israel, y por eso es bendito Israel, porque muchas promesas, Señor, están relacionadas contigo y con tu pueblo Israel, porque se van a cumplir porque tú así lo has decidido. Te rogamos, Señor, que seas con aquellos israelitas que están ordenados para salvación,
Tú dices en tu palabra, Señor, en Apocalipsis capítulo 7, que todos tus siervos serán sellados. Los 144,000 serán sellados de todo el linaje de Israel. Que, Señor, si todavía los ángeles no han herido la tierra con esos fuertes vientos, al mar, porque, Señor, tú todavía estás dando oportunidad que tus siervos, tus escogidos sean sellados de tu pueblo Israel. Señor, tu misericordia sea para tu pueblo Israel. Tu bendición sea para tu pueblo Israel. Sea la paz para Jerusalén. Sea la paz dentro de sus pueblos. Te alabamos, Señor. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Perdónanos, Señor, si no hemos entendido del todo tu palabra. Perdónanos, Señor. Gracias, Padre, porque la sangre de Jesús nos limpia de